Pues sí, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, tenemos en Puerta Doctora el evento el día de mañana que es lo femenino del siglo XXI. Lo femenino sí. del siglo, no es lo femenino en el siglo XXI, ¿no? Del siglo XXI. ¿Cómo? Del siglo XXI. Lo femenino del siglo XXI. Uh-huh. Ah, caray. ¿Y eso qué es? Porque tiene que ver con la presencia de lo femenino en el siglo. Sí, entiendo, pero tal vez yo había pensado en otra cosa, pero bueno, adelante. Sí, pues sobre todo, doctora, algo que forma parte de la línea de trabajo, que es la mujer libre de los discursos. Y la mujer libre sobre todo de los discursos que circulan socialmente, en donde la quieren encasillar. Cuando creo que desde el psicoanálisis, bueno, lo primero es que la mujer no es posible de definir, y al hablar al respecto de la sexualidad femenina, pues es lo más libre que puede haber en la posibilidad de la creación a partir de ese vacío constitutivo en la mujer. Así es, sí. Bueno, nosotros tenemos todo un desarrollo desde Freud y las aportaciones de Lacan, pero lo que quiero decir es que tanto Freud como Lacan fueron sujetos muy comprometidos en llegar a fondo de lo femenino, ¿sí? No de la mujer, sino de lo femenino. Si eso femenino se da en hombres, lo trabajamos. Si eso femenino se da en lo que llamamos mujeres, lo trabajamos como lo femenino, tanto en uno como en otro. Ahora, tenemos siempre la discusión y la problemática de privilegiar lo que es evidente en relación a que la biología nos presenta una diferencia sexual que no podemos, digamos, negar, que no podemos esconder, que no podemos hacer pedazos, que definitivamente no es posible. Ahora, dentro de esa ley corpórea, porque pues el cuerpo, la biología, nos marca esa diferencia radical, ¿sí? Cuando nace un bebé, se ven los genitales, es niño. Se ven los genitales, es niña. ¿Me explico? Sí. Entonces, en relación a esa diferencia radical, se hace muy complejo, ya finalmente, los momentos en los cuales el ser humano, independientemente de que esté sobredeterminado y plurideterminado por la biología, su deseo sexual no necesariamente va a ser satisfecho, ¿sí?, en cuanto al orden social, sino en cuanto a la decisión, ¿sí?, de su deseo. Y el deseo tenemos un problema, pues es inconsciente. Sí. Entonces el deseo es inconsciente. Por eso lo que más estuvo trabajando Freud en relación a esta problemática de que una cosa es la determinación biológica y otra es la dinámica del deseo sexual, que es lo puramente psíquico expresado en el cuerpo, sentido en el cuerpo, pero definitivamente no determina el cuerpo, y eso es muy importante, no determina el deseo sexual. Podemos tener un cuerpo de hombre y desear a un otro hombre, ¿sí?, uno de mujer y lo mismo, desear a otra mujer, como satisfactor sexual. Entonces, esa situación es lo que hace tan compleja la relación de los seres humanos en respecto a su sexualidad. Ahora, la sexualidad en sus manifestaciones más intensas es siempre inconsciente. ¿Me explico? Entonces podemos encontrar casos en donde un hombre, ¿sí?,
que ni por aquí, bueno, estoy haciendo la seña en la frente, ni por aquí le pudo haber cruzado alguna vez tener una relación con un hombre, puede ser que al calor de las copas, al calor de la festividad, al calor de un festejo, se encuentre con que ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y eso le destroza la vida. Le destroza la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que en él sería un descubrimiento atroz. Sí. Porque de eso no tiene ningún conocimiento ni ninguna conciencia. Ese es el problema, digamos, de que bajo determinadas circunstancias se bajan las concepciones de conciencia y entonces se puede expresar la manifestación sexual abiertamente. Entonces vemos que ahí el término de la bisexualidad, que propiamente no es de Freud, pero la hizo suya, se la apropió por todo lo que tuvo que trabajar al respecto de estos sucesos, ¿sí? Ahí vemos que algo que no destrozaría la vida de un hombre en esas circunstancias sería el reconocimiento previo, ¿sí?, de una bisexualidad. No somos en el sentido biológico, sí somos bien definidos, pero en el sentido, digamos, de alcanzar un placer sexual con alguien, con un otro, el puro placer sexual, no estoy hablando del amor. Definitivamente puede haber siempre un juego bisexual. Entonces, algo que vamos a tratar este viernes, o sea, mañana, a las 7 de la noche, es ampliar el conocimiento de la bisexualidad sexual para que los seres, digamos, jóvenes, como también adultos ya jóvenes, y de ahí pues en adelante todas las edades, puedan entender la problemática y puedan resolver tal vez muchos de los encuentros sexuales desde niños que definitivamente han dejado traumas en sus vidas y que no pueden entender lo que les ha pasado, sino que lo esconden y destruyen su vida. Mañana hablaremos no solamente de la bisexualidad, sino precisamente de cómo vamos a encontrar lo femenino en los hombres y lo masculino en las mujeres. ¿Me explico? Sí. No se la pierdan, es buena la onda. ¿Quién trajo trabajo para desarrollar? Bueno, yo estuve leyendo Análisis Terminable e Interminable, Muy bien. porque me parece que ahí Freud toca unos aspectos importantes acerca de la feminidad. Con respecto a toda la obra, porque habla mucho al respecto desde el inicio de su obra, desde los casos de la histeria hasta las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Él va a ir abordando todo el tema de la feminidad, pero algo que él menciona y que ahorita, dado lo que usted comenta, me evoca, es justo como Freud también aborda la feminidad en el hombre como algo que puede interponerse en cuanto a la conclusión de un análisis, en cuanto al desarrollo, como se puede presentar como una resistencia al análisis. Y en cuanto a las mujeres, en lo femenino, sí, lo masculino, justamente, sí. Porque menciona parte desde la diferencia de sexos. Él habla de cómo si es es algo constitutivo de cada uno esa biología, pero interiormente se presenta esta masculinidad, esta feminidad en el sexo opuesto. Por eso es la bisexualidad. La bisexualidad. Por eso es lo que vamos a hablar mañana en la reunión a las 7 de la noche, ¿sí? Porque no se habla de esta bisexualidad y tiene años de haber sido descubierta por Freud y de trabajado por Freud a profundidad. Y bueno, es un destrozadero de vidas, porque les digo, hay hombres que se han alterado y modificado toda su vida y la llevan destrozada. ¿Pero por qué?
Pues simple y sencillamente porque se encuentran con una vivencia absolutamente inesperada, ¿sí?, de su bisexualidad. ¿Cómo es posible que yo haya accedido a un encuentro sexual con un hombre si yo no soy homosexual, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay explicación. Quien lo vive de esa manera no tiene ninguna explicación. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque la sexualidad humana no es consciente, funciona desde lo inconsciente. ¿Me explico? Es absolutamente inconsciente. ¿Quién en una manifestación de orgasmo puede hablar? No, nadie. Se pierde definitivamente cuando el placer es pleno, se pierde el estado de conciencia. Por eso el placer sexual en esa intensidad, que bueno, Hollywood se lo apropió, pero francamente no le creemos nada. Sí, no, eso de que se arrancan la ropa en las escaleras y ya medio abren el departamento, y definitivamente el hombre empuja a la mujer contra la pared y la mujer dice sí, llégale, no, por favor, son ridiculeces de la sexualidad hollywoodense, pero desgraciadamente la gente cree que así es la pasión y que así es como tiene que comportarse el hombre y la mujer. No, definitivamente no va por ahí. Bueno, sí. Sí, justo me parece como uno de los temas más importantes, porque al ser una de las nuevas conferencias, algo con lo que inició esta conversación fue mencionando precisamente lo que representa la feminidad para la mujer como esto. Bueno, Freud lo denomina como un enigma. Es un enigma, y me parece... Las mujeres no saben qué quiere decir ser femenina, ¿eh? No. Entonces, ellas se dicen a sí mismas, yo soy mujer. Bueno, sí, hasta ahí está lo biológico. Pero ya lo femenino, bueno, ahora imagínense cuando llegamos a la maternidad. Son callejones oscuros, en general para todas las mujeres. Justamente algo que Freud trabaja es que la feminidad no es un dato biológico, sino es un proceso. Y eso me hace pensar en cómo efectivamente lo biológico no está determinado, jugado de esa manera. Es el devenir mujer, como se ha tratado en este centro, ese intento por encontrar, por hacer de ese enigma una develación en cada una de las mujeres que están en caso de que se lleve a cabo vía el análisis, será una por una. Sí. Es decir, no se hace un estándar. No porque una mujer encuentre en el proceso analítico, no hay otro medio, ni modo, dijo un zancudo cuando volar ya no pudo. Las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Entonces, no hay posibilidad de que una creación de lo femenino, ¿sí?, develado en una experiencia analítica para una mujer sirva para otra. No. Es una por una, caso por caso. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Me recordaba, doctora, con lo que venía desarrollando, y fui a checarlo ahorita. A checarlo, qué bien. Sí, para decirlo con precisión, en 3 ensayos de teoría sexual, en relación a lo que usted viene desarrollando, casi hacia la parte final de la primera parte, o digamos el primer ensayo, que se llama las aberraciones sexuales. Qué emocionante. Nada más permítame decir comentarios al respecto de esto, porque también lo vamos a tratar mañana viernes. Las aberraciones sexuales. Es sorprendente que sea el primer ensayo, el primer tema. Entonces, hablar de la sexualidad en la época de Freud
era hablar de las aberraciones sexuales, ¿sí? Y él toma en sus 3 ensayos, que son ensayos, 3 ensayos para una teoría sexual, ¿sí? Y entonces, hacia la parte última de ese primer ensayo, hay un apartado que se llama Resultados logrados por el psicoanálisis. Ah, claro. Y dentro también de ese apartado habla de neurosis y perversión. Y entonces en lista son 3, 4, digamos, conclusiones a las que puede ir llegando, como los logros alcanzados por el psicoanálisis. Y dice en el primero: en la vida anímica inconsciente de todos los neuróticos, sin excepción, lo pone sin excepción, se encuentran mociones de inversión, claro, de fijación de la libido en personas del mismo sexo. Claro. Entonces, bueno, por el desarrollo... Esa es la bisexualidad. Sí. Por eso les digo, la bisexualidad no fue un descubrimiento freudiano, pero a donde él llevó la bisexualidad, pues se apropió de la bisexualidad y la hizo propia. Sí, porque en este mismo texto, al comienzo de este primer ensayo, ¿sí? Justamente él hace el recurso de la bisexualidad y digamos, lo toma de quien lo toma, cita al autor, por supuesto, da el crédito, pero simultáneamente, conforme él va haciendo el desarrollo de sus descubrimientos, pues llega a este punto, y entonces claramente el referente primero que toma de la bisexualidad, y él mismo lo dice, no es suficiente para dar cuenta de lo psíquico inconsciente. Eso es muy importante, muy, muy importante. Claro que hay una preocupación siempre cuando en los programas empezamos a utilizar los términos freudianos sin consideración al público, que el público no sabe ni de qué diantres estamos hablando, ¿sí? Entonces tengo siempre esa preocupación. Ahorita cuando usted cierra, vuélvalo a repetir. Sí, claro que sí. Dice en esta conclusión, dice: en la vida anímica inconsciente de todos los neuróticos, sin excepción, se encuentran mociones de inversión, de fijación de la libido en personas del mismo sexo. Claro, pero eso ya son, digamos, términos muy elaborados por parte de Freud y que tenemos que saber dilucidarlos y saber explicarlos al público en general para que la gente entienda la dimensión de lo que ahí está diciendo Freud. Porque él utiliza un término que es invertido, es la inversión. Sí. En realidad la concepción es la bisexualidad. Y eso es mucho más cómodo de entender por el público en general, porque no somos hombres y mujeres puros más que en lo biológico. En lo psíquico no. En lo psíquico hay componentes, ¿sí?, en donde están mezclados lo femenino y lo masculino, ¿sí? Esa es la bisexualidad que a nosotros nos importa. Pero la sentencia de Freud que acaba de leer nuestro colega Germán, el doctor Germán, indudablemente que es, a partir de aquí es una sentencia sin discusión. Son los descubrimientos freudianos que no se discuten. Sí. ¿Por qué? Porque tiene la clínica de respaldo. Sí. ¿Sí? El problema, por ejemplo, con Lacan es que nunca tenemos la clínica de respaldo en todos sus desarrollos. Es siempre una cuestión del saber, del saber, del saber, del saber, del saber. Freud no. Freud, cada paso que daba estaba respaldado por un caso clínico o por varios casos clínicos. Con Lacan no podemos tener, digamos, esa confianza. Ya después la dinámica de los lacanianos pues, se dieron cuenta que definitivamente es muy difícil entender a qué se refiere Lacan cuando no tenemos el caso que lo respalde.
Y que vemos entonces ahí de dónde la teoría se sustrae de la sintomatología del sujeto. ¿Me explico? No es al revés. No tenemos un saber para aplicárselo y introducírselo forzadamente a un ser viviente, como hace la psiquiatría, como hace la psicología. El psicoanálisis no. El psicoanálisis, claro que tiene un saber, pero quien manda para que ese saber sea sostenible o sea modificable, ¿sí?, es el caso clínico. De hecho, Freud tiene trabajos al respecto de casos que contradicen la teoría psicoanalítica. Eso es muy importante porque es lo que no encontramos en la cara. Después sí, ¿no? Después ya la gente se vuelve más decente. Y entonces todos los laberintos por los que nos mete Lacan, bueno, lo podemos aplicar o lo podemos encontrar en un caso. Y de ahí entender que se trata de un saber que está apoyado en una realidad, en una verdad, ¿sí?, psíquica de un ser humano o de seres humanos. Sí, me parece que el propósito no es que uno, al conocer su bisexualidad, pueda asumirla como tal, sino es la dificultad y la complejidad del descubrimiento de la sexualidad, de tu propia sexualidad, justamente con esos componentes que son simultáneos y que aparecen en la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo lo que usted dice es muy importante, son simultáneos. Sí, doctora. Operan en una simultaneidad. Eso es verdad, por eso le decía que el hombre que tiene toda esta experiencia intensísima sexual y al día siguiente se le pasa la borrachera y toma conciencia de lo que le pasó, le destroza la vida. Sí. Le destroza la vida. No hay posibilidad de que él a solas, ¿sí?, pueda digerir lo que le ha pasado. Más vale que toque la puerta de un psicoanalista. Y no de un psiquiatra, sino de un psicoanalista. Sí, me parece que en el caso de la mujer puede estar entreverado o inclusive un poco oscuro para la propia mujer cuando tiene estas manifestaciones homosexuales, porque también está muy colocada en la sociedad como esa expresión de ternura entre mujeres, cuando puede haber una carga erótica, y para la misma mujer no hay un reconocimiento de que ahí está jugada una bisexualidad. Seguro. Bueno, la ternura de las mujeres, entre ellas, como cualquier manifestación de los padres hacia los hijos, tienen y llevan una carga erótica. Ahora bien, dentro de esa carga erótica no se está tomando al hijo ni a la hija como objeto sexual. Cuando esto sucede, pues ya sabemos que es, digamos, una falta grave para la psique de los niños cuando los padres son los abusadores sexuales de sus hijos. ¿Sí? Indudablemente. Pero no nos confundamos. La carga sexual siempre está. Simplemente no está jugado el deseo sexual de llegar al acto sexual. No. Está sublimado. Pero hay una carga sexual siempre en juego. De ahí todas las acusaciones a Freud de que estaba tan mal de la cabeza que en todo veía sexo. No, es un genio, no es un estúpido. Pero los estúpidos que lo critican sí que lo son. Porque ni siquiera tienen la capacidad para involucrarse en la obra freudiana y ya están pegando de gritos, ¿no? Bueno. ¿Quién más? Doctora, yo comentar que lo femenino en el siglo XXI desde lo social, cómo son las exigencias de lo social para la mujer. ¿Hay exigencias? Así, doctora. ¿Y a partir de qué? ¿O de quién? ¿Quién nos exige? Nos exige la sociedad, la exigencia de la supermujer, la mujer que puede con todo,
ser madre perfecta, profesional, exitosa, sexualmente liberada. Ay, eso me dio mucha risa, pero bueno. Bueno, ¿de dónde sacó toda esa información? ¿De un cuento de chistes o qué? Te digo, de un libro de chistes. Y socialmente comprometida. Hay dos cosas que me llamaron la atención aquí. Sexualmente liberada y socialmente comprometida. Nada de eso tiene la mujer. Ni sexualmente liberada, ni socialmente comprometida. A eso me llamó muchísimo la atención, Es verdad. porque no, sexualmente liberada, si fuera así, pues no vinieran todos los conflictos de su ansiedad, de sus, de toda la sintomatología actual. Sí, tenemos que decir que la mujer en el siglo XXI padece más sintomatologías en el cuerpo que anteriormente. ¿Sí? No hay mujer que no tenga una pastilla ahí para poder dormir. ¿Por qué? Porque es tal la tensión vivencial que no duermen, que no descansan. ¿Sí? Entonces tienen que tener la pastilla ahí para poderse relajar y para poder dormir. Y eso ya forma parte de su vida actual. Eso por un lado. Entonces, pues liberada sexualmente, no sé de qué sexualidad estarán hablando, ¿sí? Porque para liberar a un ser humano de su sexualidad sería, digamos, muerto. Allí sí ya no hay sexualidad, ¿no? ¿Sí? Una vez que está morido, así se dice, ¿no? Morido. Bueno, menos mal, nos vamos entendiendo. Y sí. Me hace pensar esto que nos presenta la doctora Aguilar en algo que yo estaba revisando en el texto de la nerviosidad, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Porque ahí Freud nos habla de los requerimientos que la sociedad le hacía a la mujer en relación a lo sexual. Es decir, que ahorita lo pienso un poco en contraste con esto que la doctora Aguilar encontró que se maneja como libertad sexual, pero bueno, que en el fondo no hay ninguna libertad sexual. Pero bueno. Pero seamos más prudentes, sí. ¿No? Es absurdo ponerle a la sexualidad el adjetivo calificativo de libertad. ¿Sí? La sexualidad es punto. No requiere, digamos, de si es libre, si es contenida, si es visca, si es azul, si es verde. No, la sexualidad es. Y ya. No tiene adjetivos calificativos. Puede producir la acción de la sexualidad, puede producir trastornos muy graves psíquicos. Eso es otra cosa. Pero ponerle a la sexualidad libertad, bueno, por Dios. ¿Me explico? Sí. Sí, bueno, y de estos requerimientos sociales a la mujer en relación a su sexualidad, bueno, pues, o sea, Freud lo que nos presenta es que la mujer no podía tener una actividad sexual fuera del matrimonio. Y bueno, o sea... Ni dentro. Exacto. Eso fue lo que se me hizo muy interesante de lo que leía, porque nos dice, bueno, cuando ya le es permitido socialmente tener esa actividad sexual porque se encuentra en el matrimonio, ya no, o no la lleva a cabo, o no es placentera para ella. Entonces, me parece que lo que presenta Freud en este trabajo, pues es lo que usted nos ha hablado de la dificultad y lo enigmático que es hablar de la mujer. Bueno, pero aquí sería la sexualidad en hombres y en mujeres. ¿Sí? La sexualidad en relación a cada uno de los sexos es compleja, es difícil. Bueno, hay una cuestión brutal que se le demanda y se le exige al hombre. ¿Sí? El hombre tiene que ser cogelón para que sea hombre. Porque si es tímido en su sexualidad, ya es sospechoso. Ya es maricón. Entonces, no nos podemos
ir, digamos, en la finta de que solamente para la mujer es la problemática. No, es verdad que la mujer ha estado desaparecida en los discursos desde hace muchos siglos. ¿Me explico? Pero también la mujer siempre ha estado en todos los siglos presentes. Ha habido reinas, ha habido, bueno, toda la cantidad de vírgenes que tiene el catolicismo. Nada más ahí es para dar y repartir, ¿no? ¿Me explico? No, la presencia de la mujer, creo que lo que ahora se discute es confusional. Y es confusional porque se conoce muy poco al respecto de la complejidad, fíjense bien, no de la mujer, sino de lo femenino en eso que llamamos mujer. Bien, ¿qué más usted? Pues doctora, mucha reflexión en relación a los discursos actuales, ¿sí? Y en lo que quieren encasillar a la mujer, que además la mujer no se encasilla. Veía, por ejemplo, el título de la conferencia de la ONU de este año, que es Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas. Derechos, justicia, acción. En cuanto a la acción que proponen, Que la mujer sea activa en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus demandas, que tenga presencia en lo social y que la sociedad también sea activa en cuanto a reconocer los derechos y sobre todo una actividad en cuanto a la justicia en relación a la falta de equidad en relación a la mujer. bueno, no sé si se dan cuenta ya cuánto tiempo tenemos con todo este empuje a darle a la mujer un lugar justo en lo social. Si lo están proponiendo nuevamente es porque no se logra. No se logra y no se logra y no se logra. Y después voltean a ver a los hombres como los únicos responsables de que la mujer no sea libre o reconocida, lo que sea. No, las mismas mujeres rechazan los discursos que se les imponen para que sean libres y reconocidas. Los rechazan. Sin embargo, se los adjudican al machismo. Hay muchas torceduras en cuanto al desconocimiento de lo que las mujeres han hecho desde que aparecieron en este mundo. ¿Sí? Ha estado presente siempre y no ha dependido de los hombres para su presencia. Yo no sé qué estudios hacen de repente las feministas, no todas las feministas, pero el feminismo ha sido muy confusional en relación a decir tal o cual cosa. Si ahorita, después de la conferencia, se está demandando esto, quiere decir que no ha tenido éxito. Pero no ha tenido éxito, lo vuelvo a decir, porque las mujeres no lo permiten. No les interesa lo que les proponen. ¿Me explico? Desde tiempo inmemorial, la mujer se las arregla solita, solitita. No necesita ni empoderarse, ni. Todo lo que se haga en favor de la presencia en lo social de la mujer, bueno, está bien, pero siempre estuvo. Las esclavas siempre estuvieron ahí para el servicio sexual del amo. Bueno, eso lo han considerado y lo han valorado como degradatorio, ¿no? Sí. Bueno, pregúntenle a las esclavas, todo lo que conseguían con poder, digamos, tener esa experiencia sexual con el amo. Y hasta competían entre ellas. Ahora, ¿a quién escogió? Pues que a la 2, híjole, pues vamos a morderla, ¿sí? Porque eran unas luchas entre ellas, entre las esclavas. ¿Por qué? Porque era un honor y un privilegio que el hombre, el amo,
las escogiera para tener vida sexual con él. Bueno, ¿quién entiende entonces? Y las imágenes que nos presentan, bueno, son de que la esclavitud sexual, pues ya no tenemos posibilidad de preguntarles a las esclavas, pero lo que sí han dejado, digamos, nota de que se peleaban entre ellas porque no eran las llamadas a pasar la experiencia sexual con el amo. ¿Por qué? Pues porque era un privilegio. No, pues no, eso jamás se va a decir como privilegio, al contrario, marca la opresión porque la otra no podía decidir. Y no es cierto, había todo un beneficio. Pero no podía decidir verbalmente, pero decidía en el placer que ella obtenía de haber sido escogida por el dueño, el amo, ¿sí? Y sobre todo lo que no podemos saber es si la esclava gozaba, aparte de ser escogida, gozaba ya en sí misma la acción del acto sexual. Pues las mujeres, ¿cuándo han hablado? Sobre todo de esto. ¿Cuándo han hablado? No han hablado nunca. ¿Sí? No sabemos si la mujer tiene una satisfacción sexual o no. Bueno, en el análisis sí. Ahí sí hablan de su sexualidad íntima, profunda, ¿sí? De sus confusiones. Pero en lo social, ahora cuando se juntan estos programas de el sexo en la ciudad, lo que se comentan son puras habladurías y puras mentiras entre ellas. Verdaderamente una vasca de la sexualidad femenina en esas series. Pero luego me estuvieron platicando que el día 14 de febrero a esta mujer que es famosa porque tiene un programa ya de radio hace mucho tiempo, Marta de Baile, ¿sí? Y que todas las mujeres intelectuales, doctoras, en fin, refinadas, que invitó a su programa, hablaban y tenían la misma confusión de siglos atrás. Desde la Edad Media las oigo hablar de esa manera. No porque yo haya vivido en la Edad Media, pero las leo desde la Edad Media y dicen lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues como que hay que hacer programas y invitar a muchas mujeres con ese toque intelectual y destacadas, se quejan igual. Y dan los mismos consejos. ¿Sí? Tú toma la cartera y huye. Esos son los consejos. Cuando despierte ya no estás. Pero siempre llévate una buena tajada de dinero. ¿Por qué? Pues porque el dinero lo produce el hombre y tú no lo produces, entonces tienes que robarlo. Tienes que asaltarlo. ¿Por qué? Porque tú no produces el dinero. Ahora ya las mujeres producen dinero y entonces tienen un sinnúmero de enfermedades, ¿sí?, que atender por la producción de dinero. Y hay mujeres que trabajan pues hasta 20 horas diarias, ¿sí?, con unos señores sueldazos afortunadamente, pero llegan verdaderamente, si es que pueden dormir, llegan hechas pedazos. Imagínense a la hora de tener energía para tener un encuentro sexual con la pareja o con el amante o con el esposo. No, pues si llega un guiñapo. ¡Mabeba! Mi amor. Bueno, no sé, ¿hay algún punto que haya...? Ahorita me hizo pensar en antes, cuando la mujer podía colocarse en relación a la producción económica del hombre, tenía muy clara y muy transparente la demanda de dame, provéeme, etcétera, etcétera. Ahorita hay una problemática porque esa demanda no la pueden ejecutar de la misma manera, la siguen teniendo, pero ya no se la pueden verbalizar hacia el hombre. Lo viven como una liberación y como un poder y como un sobre el otro. Pero la demanda la tienen, eso no se ha modificado. Bueno, es que hay una cuestión, digamos, de fondo. La mujer en términos generales desea
ser amada. Sí. El dinero es representativo de ese ser amada. Entonces, ahora, ¿cómo solicitarlo? Sí. Es una problemática. Sí, es una Se problematizó algo que no debió de haberse problematizado. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos un comentario, doctora. De Rosa Hernández nos dice: en un proceso psicoanalítico, lo creado y descubierto por una mujer le es propio. No es un estándar, es una por una. La teoría se extrae desde la sintomatología del sujeto. La clínica psicoanalítica es única y particular desde su decir subjetivo. Gracias, doctora Silvia. Y gracias, colega de Hidalgo. Ajá, así es, desde allá nos habla. Muy bien, bueno, pues podemos dar por cerrado, por terminado, y las esperamos y los esperamos mañana a las 7 de la noche en el auditorio de aquí del centro para dilucidar, para realmente trabajar cuerpo a cuerpo la sexualidad del siglo XXI. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.